El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el Seminario de Historia Denominacional A Menos que Olvidemos, escrito por el Dr. George R. Knight. Gracias te damos, Señor, por permitirnos este estudio. Oramos por los enfermos de tu pueblo y por todos aquellos, Señor, que están trabajando duramente en este seminario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Urias Smith, líder adventista. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Por decirlo de algún modo, las publicaciones adventistas eran primitivas cuando Urias Smith se anotó para trabajar con Jaime White. Uno de sus primeros trabajos, dado el hecho de que no tenían una cortadora de papel, era recortar los bordes de los libros nuevos con su navaja. Pero eso cambiaría. A medida que avanzaba el siglo, los adventistas no solo crearon una imprenta novedosa, sino también Urias Smith llegaría a ser el director editorial de la principal publicación de la iglesia, y trabajó en ese puesto de 1855 a 1861, de 1864 a 1869, de 1870 a 1871, de 1872 a 1873, de 1877 a 1880, de 1881 a 1897 y de 1901 a 1903, más de 35 años en total. En ese puesto estuvo en condiciones de darle forma al pensamiento adventista en casi cada tema. Durante los años de formación de nuestra confesión religiosa, además de poseer el puesto editorial más influyente del adventismo, durante un periodo crucial, Urias también fue autor de algunos de los libros más importantes de la Iglesia. Especialmente decisivo en la formación del pensamiento adventista sobre profecía fue su Thought Critical and Practical on the Book of Revelation, Pensamientos críticos y prácticos sobre el libro de Apocalipsis, 1867, y su Thought Critical and Practical on the Book of Daniel, Pensamientos críticos y prácticos sobre el libro de Daniel, 1873. Más adelante, combinados como Daniel and Revelation, la obra seminal de Smith se convirtió en la norma sobre el tema durante 3/4 de siglo. Aparte de ser editor y autor, Smith también sirvió en la iglesia en su segundo puesto administrativo, de mayor peso durante casi 1/4 de siglo. Trabajó como secretario de la Asociación General de 1863 a 1873, de 1874 a 1876, de 1877 a 1881 y de 1883 a 1888. Y eso no es todo. Como no podía arrodillarse para orar con su pierna rígida de corcho, inventó una pierna artificial, con la ventaja de que se doblaba hacia atrás a la altura de la rodilla. Otros inventos que patentó fueron un pupitre que tenía un respaldo plegable y una combinación de bastón con taburete plegable. Las regalías de derecho de autor de sus libros e inventos hicieron que fuese bastante prósperos en sus últimos años. Smith había entregado todo al Señor y el Señor lo había devuelto al bendecir al hombre de una pierna que había dedicado sus talentos a su casa. Por supuesto, al igual que el resto de nosotros, Urias tuvo sus desafíos espirituales. En lecturas futuras veremos algunas de sus luchas, pero la buena noticia es que Dios utiliza a las personas imperfectas y realmente es una buena noticia porque todos tenemos talentos, pero también luchas. Que Dios les bendiga, fuertes abrazos y que puedan cumplir todo para la honra y la gloria de Dios. Nos escucharemos hasta mañana.
Sigamos escuchando a nuestra hermana Merari con la siguiente lección. Conozcamos a John Nevins Andrews. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. John Nevins Andrews fue el erudito más destacado de la joven iglesia adventista del séptimo día. Más que ninguna otra persona, sentía el peso de estudiar para mostrarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Nacido en 1829, en Portland, Maine, de adulto Andrews podía leer la Biblia en 7 idiomas y afirmaba tener la capacidad de reproducir el Nuevo Testamento de memoria. La suya fue una vida de aprendizaje hasta su muerte, en 1883. Oportunamente, John Nevins Andrews, de 15 años, interpretó por sí mismo el mensaje del sábado, cuando poco después de su publicación cayó en sus manos un folleto de 1845 de T.M. Preble sobre el séptimo día. Junto con varios otros adolescentes, pactó guardar el día especial de Dios antes de que sus padres se enteraran del sábado, cortando la leña y terminando las tareas culinarias el viernes para ya no quebrantar más el sábado. Recién más tarde sus padres se unieron a su nueva fe. Andrews conoció a los White en 1849, cuando una pareja rescató del fanatismo a algunos adultos de su familia y de la comunidad. En ese momento, al ver el grado de distracción que causaron las enseñanzas de ellos, exclamó: «Cambiaría 1000 errores por una verdad». En 1850, John comenzó a viajar como pastor sabatario por Nueva Inglaterra, pero en 5 años estaba totalmente postrado debido al estudio intenso y a un fuerte programa como escritor y conferenciante público. Después de perder la voz y de arruinarse la vista, fue a Waukegan, Iowa, a trabajar en la granja de sus padres mientras recuperaba la salud, pero aún en esa condición no pudo permanecer alejado de los libros. Para 1861 había publicado su monumental History of the Sabbath and First Day of the Week, Historia del sábado y del primer día de la semana. En 1867 llegó a ser el tercer presidente de la Asociación General y en 1869 dedicó un corto periodo a ser editor de la Review and Herald. Luego, en 1874, Andrews fue enviado a Europa como el primer misionero oficial al extranjero de nuestra iglesia. En ese entonces, Elena de White escribió que habían enviado al hombre más capaz de todas nuestras filas. No hay límites en cómo Dios puede utilizar a las personas que dedican su vida a Él y al estudio de su palabra. Ayúdame, oh Señor, a llegar a ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse cuando se trata de tu sagrada escritura. Que Dios les bendiga y nos escuchamos hasta mañana. Gracias le damos a los hermanos de la página adventistasdehoy.com por proporcionarnos este maravilloso material que nos sirve de libro de texto durante todo este año en el Seminario de Historia Denominacional, a menos que olvidemos. Mis queridos hermanos, quisiéramos recibir de ustedes sus comentarios para tener una reevaluación y una idea de más o menos a cuánto estamos llegando con este seminario en este año 2019. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.